Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo el gran honor de conversar con Marcela Velasco Urdinola, una mujer increíble que ha pasado su vida entre Estados Unidos y Colombia. Ella es esposa y madre de 2 hijos, cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de talento, desarrollo organizacional y transformación cultural en empresas multinacionales. Marcela ha liderado estrategias de talento alrededor de la TAM, donde diseñó e implementó procesos clave en fusiones y adquisiciones, impulsando el liderazgo del negocio, al tiempo que lograba certificaciones como Great Place to Work para su compañía. Marcela cuenta con estudios en Oxford, UC Irvine y la Universidad Pontificia de Cataluña. Su visión estratégica y capacidad para conectar el bienestar de los colaboradores con el éxito del negocio la han convertido en un referente en su campo. Más allá de su carrera profesional y su rol como madre y esposa, disfruta su tiempo libre cocinando y bailando, reflejando su gran energía y creatividad. Hoy nos acompaña para hablar sobre liderazgo, transformación y la importancia de alinear la cultura organizacional con la estrategia empresarial. Marcela, bienvenida a Winds of Change. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Luis Guillermo. Un placer estar aquí contigo y bueno, gracias por tenerme en cuenta. Realmente yo este tipo de espacios los aprovecho mucho, como te decía en otro espacio, para contar un poco de mi experiencia, ¿no? Y si puede enriquecer a los demás, dar ideas, o bueno, simplemente ser un espacio de entretenimiento también, pues súper bien. Así que te agradezco mucho por invitarme. No, genial, muchísimas gracias. Bueno, para arrancar un poco esta conversación, a veces cuando miramos el lugar en el que estamos, pues podría parecer fácil o difícil, pero ¿cómo comienza tu historia? ¿Cómo arranca ese mundo profesional para llegar a donde hoy has estado, Marce? Pues mira, yo te cuento realmente mi carrera profesional. Yo dato de ella desde muy pequeña, desde que era una niña realmente. Cuando yo estaba en el colegio en Colombia, cuando yo estudiaba allá, yo vendía catálogos, o sea, de Leonisa. Me acuerdo que habían todas estas marcas, Jambal, Ebel, y mi mamá tenía en la casa. Yo le decía, dame mami, yo llevo al colegio, y yo le vendía a las profesoras, a las niñas, a las mamás de las niñas. Bueno, yo siempre he tenido como esa fortaleza, digo yo, como para trabajar. Me ha gustado mucho. Vengo de una familia muy trabajadora. Mi papá, un visitador médico que hizo su carrera y ascendió en ella también, y mi mamá, administradora, trabajó toda su vida en caja de compensación, en Confandi, en ese momento en Cali. Y entonces yo siempre vi eso en mi vida. Entonces yo decía, yo quiero ser también parte de algo que me ayude a forjarme en mi futuro. Entonces, siempre ha sido parte de mí. Y después de eso, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Tomé la decisión de quedarme allá muy pequeña. Pues no tan pequeña, a los 15 años, pero pues todavía siendo una niña. Y también trabajaba. Entonces cuidaba a los niños, ¿no? Hacía este trabajo de babysitter mientras iba al colegio. Después me gradué del colegio y empecé a trabajar en Target, en un trabajo también muy, pues difícil, porque los horarios eran difíciles, pero era el único horario que me servía para yo poder ir a la universidad y seguir con mi educación continuada, ¿no? Y después trabajé en una clínica y luego me enamoré de mi esposo y me regresé a un poco, pues con mi carrera y con mi conocimiento puedo encontrar trabajo fácilmente. Y no fue tan fácil, no era tan fácil como yo esperaba, así que me tomé un tiempo. Para esa época yo tenía ya a mi hijo mayor, a Santiago, y me quedé un año en casa. Eso fue, yo creo que ha sido el único año en el que yo no he trabajado. De resto, siempre he trabajado. Y luego, ya me vinculé a otras compañías en áreas administrativas, y ahí es donde me engancho con recursos humanos. Y mi esposo lo recuerda mucho y él me lo dice, me dice, recuerdo cuando me decías, quiero trabajar en recursos humanos porque quiero ayudar a la gente. Esa era mi visión en ese momento.
Y él me decía, mira dónde estás ahora. Y ese ha sido siempre como mi mantra, ¿no? Yo estoy donde estoy porque he tenido la oportunidad de ser ese soporte aquí, párate en mi mano, yo te impulso, ¿no? Aquí quiero que tú sigas adelante. Y yo creo que en la medida que uno hace eso, la vida misma se encarga, yo soy muy creyente, entonces yo creo que Dios se encarga de ponerte en los lugares que Él te necesita. Qué Entonces bonito, ahí qué te bonito. resumo en pocas palabras mi camino. No, me encanta. Y algo de lo que me dices, yo creo que quiero devolverme un poco a ese viaje a Estados Unidos cuando tenías 15 años, porque quiero que nos lo cuentes desde dos ópticas, hoy que eres madre, porque muchos padres están diciendo, todos mis hijos, 15 años, 16, 14, son pequeños. ¿Qué te brindó, qué oportunidades te brindó ir a conocer otra cultura, estar enfrentando esos retos ya sola y ya como madre, tú cómo lo piensas ahora para tus hijos? Pues mira, es una pregunta súper difícil porque lo estoy viviendo hoy como madre, ¿no? Y tal cual lo dices, y en ese momento no sé ni siquiera ni mi papá ni mi mamá qué sintieron ni qué pensaron, pero sí estoy segura de algo, y es que ellos y mi familia en general sabían las bases que yo tenía. Ellos siempre han sido, ellos son divorciados, pero siempre han sido padres muy cercanos. Y como su creencia en la crianza que nos dieron pues, a mis hermanos y a mí, siempre fue muy aterrizada. Entonces yo creo que de alguna manera también para ellos fue, ok, sabemos quién es Marcela, ¿no? Sabemos ella qué bases tiene y pues, para dónde va. Y yo siempre fui muy clara en decirles, mi intención es prepararme, mi intención es seguir estudiando, yo quiero aprender inglés, yo quiero ser algo diferente. Y yo creo que eso fue para ellos esa tranquilidad, o les dio esa tranquilidad para que yo pudiera pues seguir adelante, ¿no? Y yo creo que en el proceso, mientras ellos veían cómo avanzaba yo en mi vida de adolescente a mi vida adulta, pues como que decían, sí, no nos equivocamos. Y yo creo que eso se los agradezco a ellos, ¿no? De haberme dado la confianza. Y hoy por hoy yo estoy en una situación muy similar. Mi esposo y yo estamos en una situación donde mi hijo mayor se gradúa este año del colegio y tiene la firme intención de irse a estudiar a Italia, pero la firme intención es que él ojalá se graduara el 24 de junio del 25. Él ya estaba sentado en Italia porque tiene tantas ganas y la verdad lo ha trabajado tanto. Y claramente nosotros decimos, ¿será que está listo? ¿Será que tiene las bases? ¿Será que? Y recuerdo en lo que yo pensaba, ¿no? No lo hemos conversado aún, pero yo ahorita no estoy con mi familia, estoy en México, mi esposo está con mis hijos en Colombia. Y es muy curioso porque cuando yo me vine para acá en enero, yo le decía a mi esposo, pues ahora sí les va a tocar a ustedes hacerse cargo de muchas cosas de las que yo me hacía cargo. Y te digo que me da tanta felicidad y me siento muy respaldada en esto que estamos hablando porque veo a mi hijo mayor lavando ropa, lavando los platos, organizando su cuarto, como teniendo más responsabilidad de esa, ¿no? De su vida propia, de hacerse cargo de él mismo. Y eso me da tranquilidad de alguna manera. Obviamente es distinto uno tenerlo en su casa y saber que ahí tiene todos los recursos, pero yo estoy segura que las bases que él tiene son las que lo van a poner a prueba y las que él va a aprender a ejecutar en el momento que sea necesario. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí súper fuerte, dar buenas bases para estar tranquilos que cuando se vayan lo van a poder hacer bien. Total, y yo no te digo que pues que uno no tenga baches en el camino, ¿no? Yo no te digo que uno a veces vaya, tenga o pase por cosas, momentos en la vida donde uno tenga que aprender, porque es la vida, pero, pero sí se queda uno con la tranquilidad de, primero, eso, ¿no? Las bases. Y segundo, el hecho de que siempre vas a estar ahí, o bueno, hasta que Dios lo permita. Y cuando Dios no lo permita, pues también tus enseñanzas van a estar ahí. Entonces yo pienso que uno tiene que confiar en el trabajo que uno ha hecho.
Y eso aplica para muchas cosas, ¿no? O sea, acá estamos hablando en tu rol de madre, pero también en tu rol hoy como vicepresidenta, como profesional. Y ya entrando un poco en el mundo de talento, ¿cómo fue entrar en este mundo? Y te cuento un poco mi experiencia desde afuera como consultor. He visto compañías que le dan demasiada importancia a la gestión del talento y realmente hablan de talento y de personas, pero hoy, todavía pleno 2025, hay personas que no solo es porque llamen recursos humanos el área, sino que literalmente ven a las personas como fichas o como piezas. ¿Tú qué opinas de todo esto? Pero yo creo que mientras las compañías sean formadas por personas, y esto que te estoy diciendo es muy importante porque cada vez vemos más cambios en nuestras organizaciones con inteligencia artificial, con robótica, con temas de innovación. Yo pienso que mientras las compañías estemos conformadas por personas, siempre vamos a tener ese gap donde vamos a decir, bueno, hasta dónde va el talento y a dónde cierro yo ese gap de entender cómo manejo el talento. Porque hay digo yo, un silver lining, ¿no? Como algo entre líneas donde uno dice, finalmente trabajamos para una compañía y damos resultados. Y muchas veces las organizaciones se olvidan de que esos resultados los dan las personas. ¿M? Y que es importante tener este engagement con el talento y que es importante mantener a nuestra gente inspirada y que logren o que vean a las organizaciones aspiracionales para sus proyectos de vida. Tú lo decías muy bien, yo creo que muchas compañías todavía no se dan cuenta de la importancia que tiene el talento humano en las organizaciones para lograr mejores resultados cada vez. Pero también creo que aquellas compañías que han logrado verlo hoy son tan exitosas, em, que ponen a un recursos humanos tan estratégico, donde ya un recursos humanos habla de temas financieros, donde ya un recursos humanos tiene un decir en la estrategia del negocio, donde ya el acompañamiento es diferente, ¿no? Antes yo creo que el recurso humano o el área de recursos humanos se veía muy táctico. Desde hace muchos años se ha venido evolucionando, ha venido cambiando. Y yo creo que todavía nos falta, y tú lo decías, estamos en pleno 2025, pero creo que en la medida en que vayamos avanzando, pues vamos a tener más acercamiento con el negocio y eso lo que va a permitir es que pues las compañías sean cada vez más exitosas también. Y eso que acabas de decir es extremadamente importante desde mi punto de vista, porque al final, y tú me podrás dar tu concepto mucho más especializado de esto, uno de los grandes problemas que tienen muchas áreas de talento es que se desconectan del negocio, desconectan lo que están haciendo de lo que realmente está pasando en la organización, de lo que pasa en la organización. Yo siempre hablo de un ecosistema que tiene cuatro componentes. Entonces está por un lado los colaboradores, tenemos los clientes, que es donde normalmente decimos tenemos una estrategia cliente-centric, también tenemos una estrategia centrada en el colaborador, pero olvidamos dos, uno más que otro. El primero son los proveedores, cómo los tratamos, pero el segundo también es el accionista. Y al final es importante que las cosas que estemos haciendo, pues también tengan sentido para el negocio. ¿Cómo? Y sé que tú lo has logrado por todo lo que conozco de ti, sé que has logrado que tu área de talento humano realmente esté muy centrada y muy conectada con el negocio. ¿Cómo lo has logrado? Mira, yo creo que todo eso y finalmente estas cuatro verticales que tú mencionas son todas conformadas por personas. Y lo mencionábamos ahora, ¿no? Cuando uno piensa en que cada uno de nosotros tiene un objetivo detrás, pues entonces se vuelve más humano. Pero la forma en la que a mí me ha funcionado desde las organizaciones y en mi vida misma, conectar es desde el propósito. Yo creo que el propósito debe ser tan claro, el propósito del negocio, de las personas, del área, para que se pueda movilizar. ¿M? Muchas veces, y tú bien lo decías, hay gente que va a trabajar y pues simplemente lo hace porque tiene que poner comida en su casa o porque pues necesita sobrevivir, pero no hay necesariamente una conexión del por qué yo voy a trabajar, a dónde voy a trabajar. Y despertar esa parte que puede estar aquí en el medio del yo colaborador, yo empresa, y esta parte del propósito que es la que me conecta.
es la que realmente moviliza. Cuando yo entiendo por qué mi compañía hace lo que hace, cuál es el impacto que tiene esta compañía para mí como colaborador, para mi familia, para los clientes, para los proveedores, para los accionistas, entonces se vuelve algo diferente porque ya sé para qué estoy trabajando. Yo he estado en tres, cuatro integraciones culturales de compras de compañía. Y la clave siempre ha sido, ¿para qué estás aquí? ¿Cómo te movilizas? ¿Es simplemente porque necesitas tener dinero en tu bolsillo o es porque sabes que estás logrando impactar la vida de millones de personas, de no sé, de tu familia, de niños, de personas mayores, bueno, del ecosistema humano, ¿no? Y creo que cuando eso se moviliza, tiene más sentido para nosotros como empleados de las organizaciones. Ven, y abriste un tema que a mí me causa bastante curiosidad porque sé que es un dolor que hoy tienen muchas compañías y es fusiones, adquisiciones, intercambios culturales, tal vez entre compañías con diferente cultura en el mismo país, pero incluso con compañías que tienen culturas en diferentes países diferentes y aparte de conectarlos con el propósito, además que estamos hablando de que tú lo has hecho con compañías de tamaños importantes. ¿Cómo has logrado esa gestión cultural y esa integración cultural entre compañías que puedan tener cultura diferente o incluso con países diferentes que también, por más de que todos seamos latinos, no somos iguales en la parte cultural? Sí, mira, yo siempre la estrategia de cultural, tanto en integraciones como organizacional, creo que se basa en tres pilares súper importantes. El primero es en tener una estrategia de escucha, es en escuchar a las personas, es en sentarse y tener conversaciones donde ellos se sientan, oye, alguien supo que me duele dejar a mi compañía anterior, me duele que mis valores no sean los mismos, me duele que llevo 10, 20 años en la compañía que acabas de adquirir o que tu empresa, la empresa que representas acabas de adquirir y ahora entonces todo va a ser distinto. Entonces yo creo que esa primera parte de escuchar a la gente, escuchar qué le duele, qué sienten, que los entristece, qué le tienen miedo, por qué sienten incertidumbre, es clave. Y me ha pasado, lo hice con compañías en Chile, en Perú, en Panamá y en Colombia. Y cuando tú te sientas a escucharlo, realmente no es que sea muy diferente lo que los inquieta. Siempre es un tema de incertidumbre, siempre es un tema de dolor, de tristeza, de duelo. Y luego, entonces, el segundo pilar para mí es la empatía. Yo creo que después de tener una estrategia de escucha, ser empático cambia mucho el panorama. Ahora, y ahí voy a mi tercer pilar y es la transparencia. Yo creo que mientras tú seas transparente con las personas y les puedas decir lo que tú sabes, que tampoco creo que puedas o debas comunicar más allá de lo que tú sabes y usualmente en estos procesos de adquisiciones, pues las cosas se van dando en el camino también, mientras van logrando unirse, mientras van entendiendo cuáles son los procesos, cómo se van decantando, cómo... Y hay muchas cosas que incluso desde recursos humanos nosotros no sabemos en ese momento. Y yo creo que la transparencia ha sido clave en esto, ¿no? Poder decir, mira, no lo sé aún, pero te voy a acompañar en el proceso que sea necesario para lograr el camino final o el objetivo final. Este, mm, entonces yo creo que esas tres cosas han sido clave para que los procesos de cultura en lo que yo he hecho, pues funcionen y funcionen bien. Creo que eh, te puedo decir, gracias a Dios, claro, unos han tenido más dificultad que otros, claramente, y eso tiene que ver mucho con lo que tú decías de las culturas. Siendo suramericanos todavía somos distintos, ¿no? Es distinto como es la cultura chilena, la peruana, a la colombiana, pero, pero creo que finalmente logras llevarlo allá. Y esto es algo que no es en ese momento, tiene que ser constante, tiene que ser al primer día, al mes, a los 6 meses, al año. O sea,
es reiterativo porque siempre las dudas son diferentes. Al año puede que la gente no se sienta de la misma manera que se sentía el primer día y hay que gestionarlo. Y a los 2 años puede que sea diferente, hasta que finalmente llegas a un punto donde ya la cultura organizacional de esa compañía se vuelve tan fuerte que no tienes que voltear a mirar atrás y lo recuerdas con cariño, ¿no? Esto me pasó con mis compañeros de Perú y, y fue un proceso bastante bonito. Ven, en esa línea, te cuento que de los desafíos más importantes que yo he identificado con lo que tú cuentas, a veces es conectar a la alta gerencia con eso que tú estás haciendo, porque no todos los C-level le ven la misma importancia a esto, sino a veces desmeritamos un poco lo que tiene que ver con estos retos culturales, el escucharlos, el ser empáticos, incluso el tener una comunicación transparente. ¿Cómo has logrado el acompañamiento del C-level, de la alta gerencia, de tu jefe presidente de la compañía en estos procesos y qué tan importante es para hacerlo y para lograrlo? Mira, sé que voy a sonar un poco cliché aquí, pero tengo que decir que gracias a Dios he tenido el acompañamiento del comité, de los comités, del board, del comité ejecutivo. Em, Porque cuando ven los resultados, cuando vemos, antes de yo hacer las integraciones, siempre hacemos un assessment cultural. Entonces vemos cuál es la cultura que tiene la compañía que estamos adquiriendo y cuál es esa cultura deseada. No necesariamente la cultura de la compañía que está adquiriendo, pero la cultura deseada. ¿M? Y con esto entonces nosotros al final vemos cuáles son los gaps que me aleja de esa cultura deseada y que me acerca o qué valores son iguales. Y eso me permite movilizar entonces a la organización de una manera diferente. Entonces vamos a trabajar en colaboración, vamos a trabajar en que seamos más exigentes en el mercado, vamos a trabajar en estrategia. Eso para un país, para otro país se puede ver diferente. Cuando tú enganchas a los líderes del C-Level en esto y ellos entienden cuál es el camino, pues también logras tener su apoyo y su soporte, ¿no? Em, yo te decía que no por generar envidia, porque sé que otras personas y otras compañías la tienen diferente, pero creo que en mi caso siempre he logrado tener ese apoyo y ese soporte de estos líderes, pero porque saben dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es clave que tengan datos, que tengan información clara y así tú mismo los movilizas, ¿no? Así tú mismo incluso en este assessment lo que hacemos es que les damos acciones y les decimos, esto es responsabilidad tuya. Esta parte de estrategia la debes movilizar tú. Entonces se hacen parte de. Y cuando tú eres parte de algo, entonces pues ya estás ahí, ¿no? Ya te toca movilizarlo de la misma manera. Eso ha sido clave. Juntar personas con tu talento y experiencia es difícil, entonces me voy a aprovechar de eso y te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras hoy tu rol como consejera, consultora y alguien estuviera en tu posición en liderando un área de talento y viera que su jefe, el director ejecutivo, tiene unos comportamientos que se alejan de la cultura que queremos reflejar y al final es un liderazgo ascendente, o sea, no tienes una autoridad formal con tu jefe, porque pues, al final es tu jefe. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona que tal vez en esa posición de talento que quisiera cambiar la cultura, pero su jefe, el director ejecutivo, tiene unos comportamientos muy arraigados que van en contra de los comportamientos que queremos empezar a generar dentro de la organización en esa nueva cultura o esa cultura deseada? ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que esté en esa situación? Y sé que me estoy aprovechando acá de ti y de tu conocimiento para alguien que esté, y estoy seguro que hay muchas personas hoy que están en esa situación. No, y me ha pasado, o sea, no en integraciones culturales, porque te digo, creo que ahí he tenido mucha suerte de manejarlo de una manera distinta, pero pues vaya, en el día a día, de cuando eres encargado de manejar el tema del liderazgo de la compañía, pues te das cuenta de ciertos estilos de liderazgo que dices, bueno, ¿y qué pasa acá, no? Mira, yo he hecho de todo. Y te voy a ser súper honesta, o sea, me he equivocado, la he embarrado, me he caído, he aprendido.
Y finalmente, lo que mejor resultado me ha dado cuando tengo ese tipo de procesos es ser muy transparente. Es decir, mira, no está funcionando de esta manera, esperamos que sea de la otra manera o necesitamos que actúes como estos valores lo dicen porque es nuestra compañía, es lo que hacemos. Y me pasó esto que tú mencionas, donde de pronto mi líder o el líder de este líder no lo veía, ¿no? Decía, no, pero es perfecto, está súper bien, no entiendo por qué le ves un problema. Y yo creo que tener estas encuestas de pulso funcionan mucho. Ver cómo realmente la gente lo siente, entender la gente cómo está viendo el liderazgo de X o Y líder, ayuda mucho a aterrizar a ese líder de arriba que lo ve tan, ¿sí? Porque finalmente lo que uno busca es que no se vea subjetivo. Tú siempre quieres tener datos, quieres tener información clara, em, que tú puedas mostrar, quieres que sea factual. Y en ese sentido, entonces necesitas poder aterrizarlo diferente, incluso para el mismo líder, no solamente para el líder de esa persona, sino para esa persona y mostrarle, oye, si tú piensas que está siendo tan efectivo por acá, pues quiero decirte que por acá todavía nos falta y por acá todavía tenemos que trabajar. Y he contado con la dicha de tener mentores increíbles que me han ayudado a que estas personas puedan salir adelante o no, o también que puedan ser depuradas de una organización y eso también es válido. Y no lo digo porque sean malos o porque no funcionen, no porque no sirvan, no, lo digo porque pues tal vez el fit cultural que se requiere para esa posición, para ese cargo, para ese rol, pues esa persona no lo tenga y eso también es válido. ¿M? Entonces yo, para resumírtelo, me baso mucho en hechos, en datos. A partir de ahí lo conecto con la necesidad que tengo de movilizar ese talento. Se generan planes de acción, los que sean necesarios. Y finalmente creo que el resultado termina pues dándote la respuesta, ¿no? Súper. Quiero llegar a otro punto. Como consultor, he llegado a compañías donde me dicen, vea, hablo con las personas y yo digo, ve, pero no sé por qué me contratan, ustedes tienen la respuesta, o sea, ustedes saben qué es lo que hay que hacer, ya lo conocen y estoy seguro que lo que ustedes están proponiendo tiene sentido. La respuesta que me dan es que a veces escuchamos mejor al de afuera o al de afuera es más fácil escucharlo y cuando viene de afuera, como que las cosas realmente se mueven, pasan, empiezan a suceder, como que esa inyección de energía externa, como que hace que ciertas cosas se movilicen, porque a Ujú. veces no escuchamos a la persona que está dentro, que tal vez tiene el conocimiento, sabe qué está pasando, cómo funciona. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? No sé si has trabajado con consultoras, cómo te ha ido, las has aprovechado, te funciona, no te funciona. Me funcionan muy bien, no todas me han funcionado bien, pero la gran mayoría me han funcionado muy bien. Y sé exacto lo que me estás diciendo. Yo creo que cuando uno lleva en una posición o está en una organización por tiempo, pues hay sesgos. Ajá, en las mismas experiencias que tenemos de todos los días vernos, de todos los días trabajar, em, de estar compartiendo nuestro día a día, entonces pues empiezan a crear sesgos. Entonces, no, pues ya sé que tal persona es de esta manera, entonces ¿para qué voy? Si ya sé que me va a responder. O quiero movilizar una iniciativa y no, pues no lo hagamos con esta persona porque ya sé que me va a responder. Entonces nos llenamos de sesgos y como de barreras nosotros mismos y no nos damos la oportunidad de mostrar, de movilizar a las personas líderes, colaboradores, proveedores, clientes, de una manera diferente por eso, porque nos sentamos en una silla muy cómoda donde decimos, ¿para qué si ya lo hice? ¿Para qué si ya fui y me dijo que no? ¿Para qué si en X o Y proyecto pues no resultó? Y yo creo que ahí lo que hacemos desafortunadamente es catapultarnos a nosotros mismos, ¿no? A nuestros pares, a nuestros líderes, a nuestro equipo de trabajo. Por eso que estamos, que ya nos metimos en la cabeza. Y resulta que creemos que es magia, ¿no? Llega el consultor y nos dicen, no, pero si Juana tiene el mejor conocimiento de gestión del cambio, ¿por qué no te has, de pronto apalancado un poco más con Juana? Pues que Juana una vez me dijo que no, entonces yo nunca volví. Entonces creo que esa parte se vuelve una limitación para las compañías. Lo que te decía, nos sesgamos.
y eso nos enceguece muchas veces, no nos deja ir más allá. Entonces ahí es donde viene el consultor que muchas veces dice como, pero si ahí lo tienes, pero si está enfrente tuyo, pero si ahí está. Y entonces esta parte de la comunicación efectiva y asertiva cobra mucho valor. Genial, genial. Atándolo con esto, y quisiera ver cómo, o sea, a mí me gusta definir el liderazgo desde una forma diferente. Normalmente hablamos del liderazgo como la autoridad, pero tenemos como dos tipos de autoridad. Una autoridad formal que te la da el hecho de tener un cargo, de ser papá, de ser hermano mayor, pero hay otra autoridad que es la autoridad moral, que es la que tú te ganas por tus comportamientos, por el ejemplo que das, por cómo eres y por lo que las personas realmente están viendo de ti. O sea, si tiene autoridad formal, incluso con los niños lo vemos que dicen, tú lo tienes que hacer, ¿por qué? Porque soy tu papá y ya, o sea, está la autoridad formal y no hay más razón que esa. En las organizaciones a veces también lo vemos, que o sea, lo tienes que hacer, pues yo no le puedo decir que no porque es mi jefe, pero esa autoridad moral, ¿cómo la has trabajado, cómo la has gestionado en la organización? O por decirlo de otra forma, ya entrando un poco más en materia, ¿cómo gestionas y cómo desarrollas capacidades de liderazgo dentro de las organizaciones? Mira, yo siempre he pensado que el liderazgo, hay gente que dice el liderazgo, tú naces siendo un líder. Y hay gente como yo que pensamos que a veces es cierto, pero muchas veces también hay personas que forjan su liderazgo y lo hacen también muy bien. Em, yo no creo que un líder se las tenga que saber todas. Y yo creo que un líder debe ser tan humano como cualquier persona de la organización. Y yo creo que mostrar la vulnerabilidad como líderes nos hace más grandes. Yo he tenido algunas experiencias con líderes, con jefes, voy a llamarle jefes, que son los que dicen aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿no? Así lo haga bien o mal, pero se hace lo que yo digo y punto. Y cuando se dan cuenta de repente que algo no se hizo de la manera que ellos esperaban o el resultado no fue el que se esperaba, entonces ahí voltean a mirar y dicen, ah, pero es que fue tu culpa, no fue la mía, porque eso no era lo que yo quería, y bueno, y se excusan en mil cosas. Y entonces ahí es donde yo creo que lo que yo he hecho con estos líderes es ser tan vulnerable como esa persona que estás liderando, ¿sabes? O sea, entiende un poco, ponte en esos zapatos y entendamos cuál es el sentimiento que está teniendo, ya sea por desconocimiento, por no tener la capacidad, este, por vernos de una manera insegura, que también puede pasar. Y eso es lo que yo he aprendido a través de que a mí me ha pasado, no te voy a decir que no, a mí también me ha pasado, pero también lo he visto en otros líderes y digo, cada vez que un líder muestra vulnerabilidad, gana más de lo que cree estando allá en su podio de jefatura, ¿no? Y eso le da a uno herramientas increíbles para liderar mejor, para ser un mejor, para que la gente te quiera seguir, para ser inspirador, pero también para volverte aspiracional con los demás. ¿Mm? Potente. Y es que al final lo que nos hace conectar con las personas es entender que tenemos similitudes y al final esas vulnerabilidades te muestra que no es un ser perfecto, sino que también tiene cosas que mejorar, que tiene una experiencia diferente, un recorrido diferente y hoy está en una posición diferente, pero sigue siendo una persona, sigue siendo humana y coincido completamente contigo, eso es lo que hace que queramos seguir una persona, que le creamos y que la acompañemos en ese camino. O sea, o sea, entender que somos personas es muy potente. Incluso tengo un amigo que es vicepresidente de una multinacional petrolera muy grande y él me decía, los líderes a veces estamos muy solos porque la gente cree que no nos puede hablar y que somos como extraterrestres. O sea, nosotros no nos invitan a los cumpleaños, no nos llaman para felicitarnos, o sea, estamos muy solos. Y al final somos personas como cualquier otra, simplemente con una responsabilidad diferente
y tal vez con una experiencia diferente, pero seguimos siendo personas. Te digo, Claro, es un ser humano magnífico, pero esa reflexión me dejó él. sí, y yo estoy de acuerdo con él. Yo he visto muchos líderes que tienden a marcar sus caminos, ¿no? Entonces es como, bueno, pues yo me junto con ustedes, pero hasta aquí. Y yo sí voy con ustedes, pero solamente los martes. O yo sí ¿sabes? Y yo creo que eso ha cambiado mucho en el mundo de hoy, especialmente después de la pandemia. Creo que después de la pandemia todos mostramos nuestra vulnerabilidad como compañía, como organización, como profesionales, como en nuestras vidas personales. em, y creo que hoy por hoy eso es menos visto, eh, aunque todavía se ve. Creo que también hemos entendido y aprendido, tal cual tú lo dices, no se trata de vernos diferentes, se trata de que la gente nos sienta diferentes, nos sienta que puede hablar con nosotros, que tenemos una puerta abierta, que podemos ser tan humanos como ellos, como los demás, que somos humanos, o sea, no somos diferentes, somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo, lo que cambia de pronto es que si algo pasa, pues yo soy quien pongo la cara y yo me responsabilizo por el proceso, por el proyecto, por el área, por el entregable, pero finalmente sentimos, tenemos familias, eh, somos seres humanos. Es que eso al final, que parece obvio, hay muchas personas que lo pasan por alto. Sí, entonces, Bueno, Marce, estamos hablando un poco de cambios y hay dos cosas que quiero. ¿Tú cómo acompañas o cómo has logrado gestionar esos cambios en las compañías, más allá de la gestión del cambio, qué tan importante es para gestionar el cambio? Y ya saliendo de eso, te voy a preguntar es más cómo afrontas tus cambios, que eres una mujer que vive en el cambio, pero ya entramos allá. Primero, ¿cómo los gestionas como líder de una compañía? yo creo que uno tiene que tener mucha resiliencia cuando uno habla de temas del cambio, porque uno dice, bueno, avancé 2 pasos y me devolví 3. Y hay momentos donde crees que avanzaste 1, pero realmente el resultado te muestra que avanzaste 5. Y esto es parte del cambio. Yo, la forma en la que lo veo es que, y te lo decía ahorita, hay que vivirlo, hay que meterse, hay que estar ahí, hay que entender la gente que está sintiendo y cómo lo está sintiendo, ser parte de, tomarte un café, tener focus groups, entender la gente cómo está entendiendo el cambio, que eso es algo muy importante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que antes éramos A y ahora somos B, y pues ya, ¿no? O sea, dale, que no hay de otra. Y en ocasiones hay gente que sí hace clic con eso y funciona, pero hay otras personas que no. Y usualmente estas personas que no, digo usualmente porque sí me ha pasado en mi experiencia, son las más estratégicas. Y esas son las que de pronto tú necesitas tener del otro lado, ¿no? Para poder movilizar el resto de procesos, de políticas, de gente, de talento. Em, entonces yo digo, el éxito de esto es tener resiliencia. Saber que si avanzas 2 pasos y te devuelves 6, no pasa nada. Sigue adelante. Porque finalmente en algún momento, pues lo logras y lo logras y eso sí es un hecho. Pero, pero creo que eso es clave para lograrlo y saber que si, pues ya hice focus groups, bueno, hay que hacer más. Pero ya les dije que cómo eran las políticas, bueno, hay que volver a decirles. Pero ya fuimos y ya les contamos qué valores tenemos. Hagámoslo por 7 vías, 8, 10 si es posible. Vamos a comunicarlo por el canal interno de comunicación, vamos a mandar correos, vamos a tener reuniones donde se los vamos a contar. Entonces, es entender que finalmente lo que estás movilizando es un talento de una compañía, una organización como un todo. Y eso no es tan fácil como uno decir, bueno, lo que decía, no, voy de A a B. No, es voy de A a B y a veces me devuelvo a la Z y a veces tengo que entrar a todo el abecedario y a veces tengo que, sí, hay que ser resiliente, hay que tener paciencia. Potente. Y ahora sí, entrando más en, en materia de tus cambios, hay personas que logran cierta estabilidad económica, conocen un puesto, conocen una compañía, están, tienen su casa, están contentos en el país en el que viven. ¿Cómo aceptar una oportunidad y arriesgarse a volver a empezar
que hay mucha incertidumbre, muchos retos después de tener las cosas como tan claras, tan establecidas, tan organizadas, tan en confort y en un muy buen confort. ¿Cómo tomar esa decisión de otra vez someterse a ese estresor del cambio y seguir hacia adelante? ¿Cómo lo has hecho? Pues mira, es como si me estuvieras describiendo a mí, ¿no? Tenía mi vida en Bogotá con mis hijos, con mi esposo, como ya, bueno, listo, vamos y estamos estables y los niños están donde queremos que estén y mi esposo incluso también en su trabajo, decíamos como, bueno, ya tú tienes esto y yo esto, entonces vamos adelante y sigamos construyendo. Y llega esta oportunidad para mí de un cambio de país, de un cambio de vida donde nos brinda la oportunidad de aprender cosas nuevas. Y recuerdo mucho que cuando a mí me ofertan para este nuevo rol que estoy ejerciendo, pues yo me senté con mi esposo y con mis hijos martes en la noche, jueves en la noche, y les conté y les dije, bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Y entonces, me dice mi esposo que ha sido un hombre muy estable, o sea, aquí la que ha estado por todos lados de pronto he sido yo, pero él siempre ha sido muy estable, lleva 25 años en la compañía en donde está, este, mm, nunca se ha ido de Colombia, siempre ha vivido en Bogotá, entonces para él quizás los cambios son un poco diferentes a como yo los visualizo. Y me acuerdo mucho que él me decía, mira, es una oportunidad. Y entonces ahí yo hice clic y dije, es una oportunidad a la que no le quiero decir no, porque quiero vivirla y no me quiero quedar con la incertidumbre de ¿y qué hubiese pasado si no lo hubiese tomado? Si lo hubiese, ¿sabes? Si lo hubiese dejado pasar. Y entonces yo pienso que esta vida es una. Y yo siempre les he inculcado mucho a mis hijos, yo quiero que ustedes sean ciudadanos del mundo, yo quiero que ustedes, ellos estudian en un colegio italiano y todo el mundo me dice, pero ¿y por qué italiano? ¿Tienes familia italiana? Y digo, no, nadie. O sea, somos más colombianos que la papa, o sea, aquí todo, la familia de mi esposo también. Pero yo les decía, yo quiero que aprendan otros idiomas, yo quiero que ustedes se visualicen donde quieran, si es en Colombia, si es en Italia, si es en Europa, si es en Estados Unidos, háganlo, vivan su vida porque es una. Y entonces mi hijo mayor me decía, mamá, vienen cambios para nosotros. Yo me gradué este año del colegio, em, es una linda oportunidad porque vamos, hagamos. Y mi hijo menor, esto es muy chistoso y en mi casa se van a reír y seguramente cuando escuchen el podcast mi hijo me va a decir, mamá, ¿qué hiciste? Pero él se pone a llorar, pero mucho, 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 o sea, se sienta a llorar y digo, ¿cómo que lloras? Y me dice, mi amiga Violeta, ¿cómo voy a dejar a mi amiga Violeta? O sea, él no pensó en nada más, él no empezó en me voy de Colombia o voy a vivir una cultura diferente. Su mayor dolor en ese momento fue mi amiga Violeta. Y entonces me sirvió perfecto porque también nosotros decimos estas relaciones humanas de corazón, de amor, sí, son para toda la vida. Entonces yo le decía, si eso es tu mayor dolor, estamos perfectos, porque Violeta siempre va a estar en tu vida, ¿no? Em, y entonces ahí es donde yo digo, yo no quisiera que las oportunidades lleguen a mí y decir, ¿y qué hubiese pasado si lo hubiese tomado? Yo quiero vivir y por eso estoy aquí y no me arrepiento. Qué bonito mensaje. Bueno, ya para ir cerrando y agradeciéndote mucho el espacio y todo lo que nos has compartido, hay dos preguntas que siempre hago. La primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a estas personas, que ya nos has dado algunos, que están en medio de esos vientos de cambio, que creo que con lo que nos acabas de decir ya nos adelantaste algo, que tienen ese miedo de dar ese paso, porque pues al final siempre que nos enfrentamos a un cambio y un trade-off, hay algo que ganamos y algo que estamos renunciando y que estamos perdiendo. Pero, ¿cómo arriesgarnos? Mira, yo creo que la clave está en abrazar el miedo. La clave está en no nos dejemos comer del miedo. O sea, tenemos miedo, vamos con el miedo y todo, pero vamos. Lo hacemos con susto, hagámoslo con susto, pero hagámoslo. Em, yo siempre he pensado, y creo que mi vida lo demuestra,
en que no hay nada que tú dejes atrás. Las cosas lindas, tú te las llevas en el corazón y te las llevas para la vida. Son aprendizajes, te fortalecen, te hacen ser una mejor persona. Los amigos siempre van a estar, los amigos de verdad siempre van a estar, nunca se van a ir. Y te lo digo yo, que viví en Cali, que viví en Chicago, que viví en Bogotá, y hoy más que nunca me siento acompañada. O sea, mi amiga de Chicago la acabo de ver ahorita en diciembre, y es como si no hubiera pasado un día sin haberla visto. Eh, También mi mejor amiga de Colombia. Oye, ¿cómo estás? Está haciendo frío, está haciendo calor, como si nunca nos dejáramos de hablar, y eso lo que hace es fortalecerte como persona, fortalecer tus relaciones, em, y darte unas experiencias que nunca olvides en tu vida. Y a eso es a lo que yo sí renuncio. Yo renuncio a no tener experiencias que me fortalezcan. Bonito. Y ahora sí, para cerrar la última pregunta, ¿cómo recibes tú más sabiduría? ¿Cómo tú te enriqueces? ¿Escuchas podcasts, música, libros? ¿Qué nos puedes recomendar? Mira, te voy a decir, yo soy un poquito, tampoco me voy a ver tan intelectual, porque sí leo y me encanta leer, y me encanta escuchar podcast también, y mi esposo es un gran lector, y él me ayuda mucho también a como aterrizar muchas cosas que pronto yo no entiendo o que para mí están muy en el aire, y él me ayuda mucho a aterrizar. Pero vaya, también me encanta, y tú lo decías al principio, me encanta compartir con la gente, y creo que ese ha sido mi mayor fuente de aprendizaje. Hablar con las personas, salir, divertirme, vamos a bailar, vamos al cine, vamos a comer, vamos a interactuar. Yo creo que eso es lo que a mí más me ha nutrido, conocer de los demás, entender cómo los otros ven las cosas de una manera diferente, contagiarte de sus historias. Muchas, muchas gracias. Qué buen consejo. Marce, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tu conocimiento. Estoy seguro que nuestra audiencia va a estar feliz de escucharte. Y tanto yo como todos los que nos están escuchando en este momento, seguro aprendimos y estamos aprendiendo mucho con esta conversación. Muchas, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Luis Guillermo, y seguimos en este proceso de aprendizaje continuo, que digo Claro yo, que que sí. dure hasta los 100 años. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.